Efesios, ¿ya lo habéis encontrado? Claro. Muy bien. Pues si no, Enrique, por favor, ¿puedes leer en el libro de Efesios? Un pasaje que hemos estado leyendo y vamos a leer el capítulo 3, versículo 10 y versículo 11. Efesios 3, 10 y 11 primeramente. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Bien, quiero marcar esas palabras, la multiforme sabiduría de Dios y después conforme al propósito eterno. Dios es sabio, la palabra multiforme quiere decir multicolora, los diferentes colores de la sabiduría de Dios. En otro lugar habla de la gracia de Dios que tiene multiformes colores, vamos a traducirlo así, que es la palabra original. Y con un propósito muy, muy específico. El amor de Dios es para todo el mundo. Las puertas del atrio estaban abiertas para aquellos que se acercaban. En el desierto podíamos ver una puerta de muchos colores. Era una invitación a entrar a ese tabernáculo del pasado, que nos habla de la gracia y la sabiduría de Dios. Ahora, ¿por qué empiezo en ese punto? El libro de Efesios es un libro muy práctico que apunta al amor inmerecido de Dios, a la gracia de Dios, y después hace una aplicación a todas las esferas de la vida. Y una de las esferas de la vida donde aplica esa sabiduría y esa gracia es en la familia, es en el matrimonio. Dios no se equivoca. Los hombres nos equivocamos, sabemos que somos imperfectos, pero Dios es perfecto. Y el Dios que diseñó el matrimonio, diseñó la familia, nos ha dado también los principios necesarios para saber cómo obedecer para que nos vaya bien. Y es por eso que tuvimos en el corazón la carga de hablar sobre la familia, sobre el amor verdadero y cómo desarrollar ese amor en la familia. En el mismo libro de Efesios, con esa mentalidad en el corazón, yendo ahora al capítulo 5, y vamos a leer en el capítulo 5, el versículo 22, voy a leer hasta el 33, Efesios 5, 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. En la mente de los griegos había tres formas de amar. He escrito las palabras en ese triángulo que veis ahí en la pantalla. La palabra ágape, la palabra filos y la palabra eros. La palabra ágape era un amor incondicional, un amor de sacrificio, un amor de entrega. El capítulo 13 del libro de Corintios nos habla de este amor. Es el amor de Dios. Un amor que da sin esperar nada a cambio. Había otro amor, es el amor filos. De ahí viene la palabra filial, amor de hermanos, amor de amigos, un amor de, como dirían en inglés, 50-50. Entregamos y recibimos, damos y a cambio nos dan. Un amor bonito y verdadero también, pero también es un amor más condicionado por las circunstancias. Después hablaron de un tercer amor,
La palabra es eros. Esa palabra eros viene, un término en castellano, la palabra erótico. Tiene que ver con el amor sensual, el amor físico. Necesariamente no malo por sí mismo ni pecaminoso si se usa en los principios que Dios ha establecido. Pero más bien un amor simplemente que busca el placer, el disfrute, el deleite. Ahora, la palabra eros no aparece en la Biblia. Sí lo hace ágape y lo hace la palabra philos. El amor entre hermanos. Amaos unos a otros, nos va a decir la Biblia. La palabra hermano o filial tiene que ser traducido también como viniendo del mismo seno, se traduciría. Ese deseo de estar unido en un mismo amor, de un mismo cordón umbilical, por parafrasearlo un poco. Esa palabra sí aparece en la Biblia. Pero cuando hablamos del matrimonio, y cuando leemos en la Biblia que debemos amar a nuestras esposas, hay dos palabras que aparecen. La palabra filos, por supuesto, aparece, ese amor filial que debe haber hacia ellas. Pero también es un amor ágape o agapado, un amor de entrega incondicional. Hemos estado viendo la necesidad de tener y retener, y hemos visto también la necesidad de tener fortaleza y a la vez ternura. Pero hoy queremos dar un paso más adelante y ver también unas palabras que nos van a ayudar a entender la rueda del problema matrimonial. He puesto aquí Efesios 5:33 como versículo clave de nuestro estudio, donde nos dice: por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Maridos, tenemos que amar a nuestras esposas. Esposas, tenemos que respetar a nuestros maridos. Esto es la clave y el principio bíblico para que nuestros matrimonios vayan bien. Pero generalmente, ¿qué es lo que pasa? Los varones generalmente somos bastante ariscos, ¿verdad? No somos dados a expresar mucho nuestro amor y nuestro cariño. De hecho, me hace gracia ver a los niños, a los varoncitos, cuando jugaban en el campamento, su manera de expresar cariño es pegándose golpes. La manera de expresar cariño entre los jóvenes es jugando a la mosca. Realmente se quieren un montón cuando juegan a ese juego. No sé si habéis jugado alguna vez. No, sería divertido. El hermano Francisco, José Antonio y todos estos hermanos jugando a la mosca, os lo imagináis, sería divertido. Pero la idea simplemente es dar una colleja. Y con esa colleja están diciendo: ¡wow! Te estoy queriendo mucho. Los varones, mira que somos brutos, ¿verdad que sí? Nos cuesta expresar el cariño. Es más fácil que uno de mis hijos dé un beso al perrito que me dé un beso a mí. A veces yo pienso así: cuánto que quieren a nuestro perro, pero qué difícil es para un varón expresar amor, ¿verdad que sí? Sin embargo, no es así con las mujeres. De una manera natural fluye ese espíritu materno, ese espíritu de sacrificio. ¿Cuántas madres nos han sacado la comida de su boca para que los hijos no pasen hambre, verdad que sí? ¿Cuántas veces las madres han sacrificado? ¿Cuántas veces las madres no se compran una falda que necesitan para comprárselo a su hijita? ¿Cuántas veces hay ese sacrificio, ese amor de ágape, de entrega en la mujer, tan difícil de conseguir en el marido? Sin embargo, a la mujer le cuesta obedecer. Y la palabra es bíblica y la Biblia lo habla. Esposas, obedeced a vuestros maridos. ¿Y por qué cuesta tanto obedecer? Bueno, ya viene la idea desde Génesis, cuando la mujer fue utilizada por Satanás, simplemente porque era, ¿cómo decirlo? Yo creo que más sencilla que el marido. Y se acercó a Satanás, a Eva, y la tentó, la engañó. Y después Eva se acercó a su marido, Adán. Y Adán sabía lo que hacía. Sabía que si él desobedecía iba a morir, pero su esposa ya había desobedecido. Y como vio la desobediencia de su esposa, quiso correr su misma suerte. Adán no pecó siendo engañado como la mujer. Adán pecó voluntariamente para ser de esta manera un prototipo del segundo Adán de Cristo, quien también se daría a sí mismo por amor a su esposa, la iglesia. Es interesante comprobar esto, y es interesante ver la naturaleza del hombre y la mujer. Por eso el mandato: maridos, amad a vuestras mujeres. Porque nos cuesta, es un mandato. Mujeres, obedeced, respetad a vuestros maridos, porque cuesta, el Señor nos lo manda.
Pero cuando estos mandatos no se ponen en práctica es cuando vienen las consecuencias. En este círculo que estáis viendo ahí en la pantalla, es lo que pasa cuando el marido no tiene amor. El primer círculo dice sin amor. Ella reacciona. Y sin respeto, él reacciona. Y esa reacción hace que sin amor haya una reacción automática de la mujer y a la vez sin respeto haya una reacción automática del hombre. Y como podéis ver, le hemos llamado el ciclo alienante, es decir, que aleja, porque es un círculo vicioso en el cual uno entra y va dando vueltas, y dando vueltas, y dando vueltas, y dando vueltas, y de esta manera la relación entre el marido y la esposa va deteriorándose, alejándose unos de otros en vez de uniéndonos. El problema matrimonial muchas veces empieza porque el marido no es capaz de expresar amor a su esposa. Y no penséis que amor a su esposa es lo que las películas nos enseñan, ese amor romántico, que para que tu esposa sea feliz tienes que llevarla a uno de esos restaurantes de 50 euros el menú y tienes que cenar a la luz de las velas y entonces estás mostrándole cariño. Si yo hiciera eso con mi esposa, lo más seguro es que mi esposa me tirara la paella por la cabeza. Y esos 50 euros pueden ayudarnos bien en la comida para toda la familia. Tu esposa no está esperando algo tan extraordinario, aunque de tanto en tanto una flor va bien. Eso también os lo digo. Un detallito va bien. Pero lo que ella quiere es sentirse amada. ¿Puedes decir la palabra sentirse valorada? ¿Cuán importante es que nuestras esposas sientan que son hermosas, valiosas, de gran valor en nuestros ojos, los varones? Eso es mostrar amor. Y también es mostrar un amor de sacrificio. Porque no es cierto que los varones somos muy dados a caprichos y a deseos, a juguetes caros. Cuando éramos niños teníamos juguetes baratos, cochecitos y esas cosas. Pero a medida que nos hacemos adultos, seguimos queriendo juguetes, pero lo único que son más caros. Y qué difícil es sacrificar uno de esos juguetes por amor a nuestra esposa. Así que ella necesita sentirse amada. Y cuando una mujer se siente amada, de una forma automática en su corazón, ella va a dar respeto. Porque ella se da cuenta que la aman no como un objeto, sino realmente en un amor de sacrificio. Creo que nuestra sociedad ha convertido a la mujer en un objeto. Y aquellos que han hablado tanto del movimiento de liberación femenina, lo que han hecho es aún convertir más a la mujer en un objeto. Un objeto que puede ser vendido, comprado o movido. Y lo vemos continuamente en la televisión, en las propagandas, en los anuncios, donde la mujer parece ser objeto del aparador de compra y venta. La mujer no debe ser tratada de esa manera. Es honrosa. Una de las cosas que nos llama la atención y que pocas veces se habla es recordar que en la antigüedad, en las sociedades antiguas, las mujeres eran tomadas como menos que un esclavo muchas veces. Pero fue el nacimiento virginal del Señor Jesucristo lo que elevó a la mujer a una altura antes no conocida. El cristianismo exaltó a la mujer. El cristianismo presentó a la mujer como madre y como esposa y la elevó a una altura que nunca antes había sido presentada. Así que, hermanos, tenemos que ver que cuando la Biblia habla que la mujer ahora de respeto, no la está poniendo bajo una esclavitud, sino bajo una protección. La obediencia la comparo siempre con un paraguas de protección. Si yo estoy protegiendo a mi esposa, ella no tendrá ningún reparo en poder escuchar y poder dar su opinión con toda libertad y poder obedecer. Por desgracia, en nuestra cultura hispana, digo hispana porque me parece que también en Sudamérica ha ido a parar esta cultura que vino de España, el macho ibérico, es la idea de yo mando y ordeno y aquí se dice lo que yo digo porque llevo los pantalones. Pero eso no es lo que la Biblia enseña en cuanto al respeto hacia el marido. Primeramente, para que un hombre sea respetado tiene que ser un ejemplo. No vale establecer una ley para toda la familia que yo puedo romper cuando quiera. Para que un hombre sea respetado, tiene que ser un ejemplo de espiritualidad, de lealtad, de dirección. Tiene que ser una inspiración para el resto de la familia. Y la mujer puede y debe decir lo que piensa y cómo opina. De hecho, la idea en el matrimonio, alguien ha dicho, el marido es la cabeza y la mujer es el cuello. Así que la cabeza se mueve hacia donde quiere el cuello.
Tengamos cuidado con esa manera. Pero qué cierto que es que Dios permite que podamos tener a dos personas en la familia para llevar el liderazgo. Dios nos ha dado dos ojos, dos oídos, pero una sola boca. Y eso es para ver mejor y para oír mejor, pero para hablar una vez solamente. Esa unión nos va a hacer entender lo que es este ciclo, en la necesidad de ver el ciclo alienante y cómo romperlo. Ahora, muchas veces este ciclo que hemos presentado empieza a resquebrajarse y el triángulo, que debería tener una base bien estable, se hace un triángulo invertido. ¿Qué quiere decir esto? Los triángulos invertidos son aquellos puntos dentro del matrimonio y la familia que entorpecen y que nos hacen sufrir. Y que en vez de hacer que nuestro matrimonio tenga una base estable, se convierte en una especie de punto muy débil donde el matrimonio termina cayendo. Lo que he puesto ahí, por ejemplo, es el triángulo externo, mis responsabilidades hacia otros. En segundo lugar, el triángulo interno, relaciones con los que nos rodean. Y por último, el triángulo íntimo. El resultado de este triángulo es un distanciamiento que termina en separación. Una falta de amor que lleva a una falta de respeto, no solo en él, sino uno hacia el otro y hacia todo lo que nos rodea. Una pirámide invertida no puede sostenerse. Ahora, ¿qué es lo que estáis viendo ahí? Vamos a intentar ver punto por punto en esa pirámide invertida. La primera pirámide que hemos puesto es los amigos, las prioridades y el trabajo. Cuando nuestro matrimonio está basado en los amigos y cuando los prioritarios son los amigos en vez de casa, el matrimonio puede empezar a sufrir. ¿Cuántas veces he visto familias que prefieren pasar tiempo con los amigos que tiempo juntos? ¿Cuántas veces la opinión de los amigos cuenta más que la opinión que mi esposa o mi esposo tienen? Otra de las cosas son las prioridades. ¿Qué es lo más importante en nuestro matrimonio? ¿Qué es lo que realmente marca la diferencia? ¿A qué le damos la importancia? ¿A las cosas del Señor? ¿A ir a la iglesia? ¿O le damos importancia simplemente a pasarlo bien? ¿A gastar en vanidades? ¿Cuál es la prioridad? ¿Es una prioridad cultural? ¿Es una prioridad de dar educación a mi familia? ¿O es una prioridad de gastarme todo lo que entra en todos los caprichos que quiero? ¿Cuáles son tus prioridades? Nos indican qué es lo que realmente hay en tu corazón. De la abundancia del corazón habla la boca, ¿verdad que sí? Y lo sabemos cuando escuchamos a personas hablar qué es lo más importante para ellos. Preguntémonos cuál es la prioridad. Otro de los puntos flacos en el matrimonio es el trabajo. El trabajo muchas veces es una válvula de escape de las responsabilidades familiares. ¿Habéis oído bien? ¿Cuántos maridos hay que después del trabajo se van al bar para no ir a sus hogares? O hay otros que dicen, no, yo no soy un borracho, no voy a ir al bar, no voy a pasarme ahí jugando a las damas con mis amigos, no voy a ir al bar, pero lo que voy a hacer es horas extras para no ir a mi casa. Y he hablado con hombres que dicen, es que prefiero hacer horas extras, trabajar 14 horas, antes de volver a casa, entrar y soportar a una mujer que es insoportable. Es muy triste, ¿verdad que sí? Pero es cierto. Ahora, esto pasa cuando nuestras familias están puestas al revés, en las prioridades. Cuando el trabajo se convierte en la válvula de escape o en la prioridad. ¿Cuántos padres de familia han sacrificado a sus hijos para dedicar horas al trabajo en vez de dedicar tiempo a sus hijos? A veces creo que es preferible ganar €1 menos que perder 1 hora con mi hijo. Es preferible apretarse el cinturón, pero al menos poder disfrutar del tiempo con nuestros hijos. Porque nuestros hijos van a crecer y se van. No sé si lo habéis experimentado algunos de vosotros y así, y algunos sois abuelos incluso, y me vais a dar la razón en esto, que el tiempo vuela. Y que los niños parece que tengan un resorte, que los ves primero en la cuna y después cuando te das cuenta ya están en la universidad. Son así de rápidos. Por eso cada minuto que podáis pasar con vuestros hijos, hacedlo. Porque el tiempo corre. Las prioridades en la vida. Otro factor invertido es lo que he puesto aquí. Pareja, hijos, padres. Bien, yo creo que la pareja es lo primero. Mi esposa es lo primero. Después vienen los hijos y después vienen los padres.
Cuando invertimos esto, es decir, cuando, por ejemplo, y lo hago con mucho cariño a lo que voy a decir ahora, pero cuando los padres de él o los padres de ella son los que están dirigiendo ese matrimonio, va a haber problemas. La Biblia dice, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer. El matrimonio requiere un dejar. Por eso yo sé que es necesario también aprender a cómo ser suegro o cómo ser suegra. Tenemos que aprender eso porque no es fácil. Y aunque desde el punto nuestro de vista veamos a nuestros hijos que no lo están haciendo tan bien como nos gustaría, debemos recordar que ya no tenemos derecho a decirles cómo deben hacer las cosas. Ahora son ellos en un matrimonio realizado los que deben tomar las decisiones y tomando las decisiones pagar lo que sea necesario, las consecuencias. Y orar por ellos y aconsejarles si nos piden consejo. Pero veis el problema cuando un padre, un hombre, obedece más a su mamá que a su esposa. Ahí tenemos un problema. Cuando un hombre cree que todavía mamá tiene derecho a venir y hacerme la cama y hacerme la comida, ¿verdad que sí? Hay hombres que son así, tienen 45 años y todavía están esperando que mamá venga a hacerles algo. Eso para una esposa es realmente muy humillante. Por eso debemos manifestar nuestro amor hacia nuestras madres, pero recordar que ahora es mi esposa quien debe tener el primer lugar. Y eso es difícil, pero es bíblico. Porque el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer. Otro principio de dificultades son los hijos. Y los hijos son una bendición del Señor. Los hijos, dice la Biblia, que son una herencia de Jehová y que Jehová llenará la aljaba de ellos. La aljaba era esa especie de bolsa donde se ponían las flechas. Algunos dicen que son 5 las flechas que cabían, yo no sé cuántas cabían, pero la idea es que la aljaba llena es una bendición de Jehová. Pero hermanos, los hijos tienen que tener un segundo lugar después de mi esposa. Muchas de las discusiones matrimoniales entre el esposo y la esposa tienen que ver con los hijos. Generalmente, y mis hijos lo saben bien, así que lo voy a decir en público, generalmente uno de los esposos o esposas es más débil que el otro. Uno siempre da permiso para todo, el otro no da permiso para nada. ¿Y qué hacen los hijos cuando quieren pedir permiso? Van a que saben que van a pedir permiso. ¿A que sí o me equivoco? Algunos sonreís, ¿sabéis de qué va esto? Que sí. Y los hijos lo saben. O a veces el padre duro y el padre tajante es tan duro y tajante que el otro dice, te has pasado de la raya, no tenías que haber sido tan duro o tan tajante. O el otro que es tan permisivo que no pone nada de freno y el otro dice, tenías que haber sido más tajante. Y eso da lugar a dificultades y discusiones en el matrimonio. Los hijos pueden ser una bendición, pero si ocupan el lugar incorrecto puede ser un problema en el matrimonio. Por eso es necesario que estudiemos en las Escrituras cómo trabajar, cómo enseñar a nuestros hijos en la obediencia al Señor. Muchas veces he dicho que las discusiones entre papá y mamá no tienen que ser delante de los hijos. Si hay algo que tengáis que discutir, iros a vuestra habitación, cerrad la puerta y hablad fuera de la presencia de vuestros hijos. Que vuestros hijos no os vean discutir. Y hay en todos los matrimonios discusiones, es peor cuando hay peleas. Eso sí que no es ni bíblico ni aceptable. Pero debemos intentar ser un ejemplo hacia nuestros hijos y en todo que ellos vean la unidad de papá y mamá. Para que de esta manera la próxima vez que quieran pedir permiso digan, ups, ¿a quién voy? Porque seguramente los dos están compinchados y cuando vaya a preguntar a uno, el otro le dirá al otro y ya está. Pero ellos sepan que papá y mamá siempre van juntos. Ahora, por último, en otro ejemplo de un triángulo invertido, y es lo que he puesto aquí. 3 problemas grandes en el matrimonio, familia, sexo y economía. Ahora, en economía me podría extender casi por semanas, más ahora en un momento de crisis, con el 21% del IVA, que nos van a empezar a clavar desde ya, y la economía cada vez es más difícil, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y qué es prioritario? ¿Dónde debes cortar cuando debes cortar? La economía es un problema cuando uno quiere ganar dinero y el otro simplemente está feliz con lo que vive. Tenemos que aprender a ser buenos administradores de los bienes de Dios. Y un curso de economía es tan fácil como esto. Saber que todo lo que tenemos es por la gracia del Señor. Y si tenemos trabajo y salud es porque Dios nos lo ha dado. Saber que de lo que Dios nos da, tenemos que también darle a cambio. La ofrenda y los diezmos, esta enseñanza en la Biblia. Nadie puede forzarte a ello, por supuesto que no.
pero de todos debe salir el deseo de dar al Señor y apoyar la obra. Entonces después, el siguiente principio es tan fácil como esto: no gastes más de lo que tienes. O sea, si tienes 3, no gastes 5. Eso es una mala economía del hogar. Y si puedes en todo, evita vivir de crédito. Porque los acreedores son realmente unos ladrones. Es triste, pero es la realidad. Y el libro de Proverbios lo dice. No sea que saquen de ti la cama de debajo de ti. ¿Cuántos les ha pasado que han perdido todo, incluido vivienda y casas y la cama, por haber tomado decisiones erróneas? Una vez un hermano mayor, muy amado, ahí en los Estados Unidos, un hermano muy sabio, el hermano Hoffman. De hecho, él saludaba hace poco con el hermano Manuel Morales cuando vino, envió saludos para la iglesia. Pero el hermano Hoffman dijo que cada vez que una pareja se casaba, un matrimonio se casaba, le daba 2 consejos. El primero, invitad al Señor a vuestro hogar. Ese es un buen consejo. El segundo, vivid tan sencillamente como os sea posible. No os compliquéis. Y creo que es un buen y sabio consejo. No nos compliquemos la vida. La economía es un problema. He puesto otra palabra, sexo, que cuando uno la lee dice, uy, ¿qué voy a decir de esto? Déjame deciros primeramente que Dios fue el inventor del sexo, no fue el diablo. Y el Señor lo hizo con un propósito precioso. Honroso es en todo el matrimonio y el lecho sin mancilla. No es un pecado. Yo no sé por qué el Señor nos ha hecho así, nos podría haber hecho de otra manera, pero nos ha creado con sentido del humor. Y nos ha creado para que el esposo y la esposa, en una unión espiritual y física, disfruten de su amor. Pero ¿sabéis qué? Satanás va a hacer todo lo posible para destruir lo que Dios crea. Y por eso es que Satanás ha destruido tanto, ha tomado eso llamado sexo y lo ha convertido en algo aborrecible, algo odioso, algo sucio. ¿Por qué? Porque ha destruido lo más precioso. ¿Sabes por qué? Porque el amor entre un esposo y una esposa simboliza el amor entre Cristo y la iglesia. Por eso tiene tanto odio a ese símbolo. Porque si intenta destruir el símbolo, va a destruir el concepto que tenemos entre el amor de Cristo hacia su iglesia. De hecho, koinonía viene del término koine, de ahí viene la palabra coito. Y esa palabra simplemente quiere decir comunión, común unión. Y es algo precioso. Ocupa el 10% del tiempo matrimonial, me dicen los estudiosos, pero el 90% de los problemas matrimoniales. Tenemos que ir al Señor en cuanto a este tema, verlo desde el punto de vista de Dios y saber que tanto tu cuerpo no te pertenece, pertenece a tu marido y al revés. Y a la vez, hermanos, pedir que el Señor nos guarde en toda santidad. Por último, la familia. ¿Cuántas discusiones dentro del matrimonio vienen por culpa de la familia? ¿Qué si tu primo y tu hermano y tu tío? ¿Qué si el otro y el de... ¿Verdad que sí? La familia lejana es a veces los que más nos afectan. Los que empiezan a criticar lo que hacemos o no hacemos, los que nos dicen que si esto, que si lo otro, y empieza a haber tensiones dentro del matrimonio. Hermanos, dejadme deciros algo, yo amo mucho a mis 2 hermanas, amo mucho a mis padres, pero mi familia es también la que está en casa, y ellos son los que deben tener la prioridad, mi esposa y mis hijos. Porque un día mis hijos se casarán, y espero que también ellos hayan aprendido esta lección, que su papá y mamá tendrán que quedarse fuera, y ahora ellos serán responsables hacia sus esposas. Los triángulos invertidos son los que hacen mal funcionar el círculo alineante que antes hemos visto. Pero dejadme terminar con esto. Tanto la manipulación, el egoísmo o la duda es el problema dentro de ese triángulo invertido. Cuando intentamos manipular al otro, cuando dudamos del otro y de la fidelidad y seguridad o el egoísmo, yo, y si sobra algo, para mí también. Primero yo, en segundo lugar yo, y en tercer lugar yo. Amados, eso destruye un matrimonio. Cualquiera de estos 3 factores puede empezar ese proceso que veíamos al principio, ese círculo que nos aleja, ese egoísmo que en vez de dar amor exige amor, que en vez de dar respeto exige respeto. Y el resultado es una confrontación tan fuerte que nuestras familias sufren. Y el Señor nos da la clave en su palabra.
Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Si amamos a nuestras mujeres como a nosotros mismos, no habrá lugar para el egoísmo, no habrá lugar para la manipulación, no habrá lugar para la duda. La mujer respete a su marido. Y cuando lo hace, no hay egoísmo, no hay amor, no hay duda, hay acercamiento, hay respeto, hay gratitud. Hermanos, yo creo que el matrimonio es lo más precioso que hay en la tierra. Creo que es un ejemplo de lo que llegará a ser el cielo. Pero para ello hay que trabajarlo. Hay que pedir al Señor que nos ayude en nuestras familias. Y que estos principios tan sencillos que esta tarde hemos estado hablando nos ayuden a crear un matrimonio que tenga fortaleza y ternura, a saber tener y a saber retener. Vamos a terminar aquí y con la ayuda del Señor el próximo domingo miraremos de avanzar un punto más. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, gracias Señor por estos ejemplos prácticos y reales del matrimonio, de lo que simboliza, lo que significa y los problemas que podemos encontrarnos. Pedimos que nos sigas ayudando para que nuestras familias sean establecidas sobre la roca. Lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Hermano Eric, ¿me diriges en un himno, por favor? Pues sabemos, ¿no?, que domingo es el primer día de la semana